Buenas, porque no sé cuándo verás este vídeo, buenos días o buenas tardes, ahora vas a entender por qué nos reímos tanto, nada más empezar. Bienvenida a Más que Maternidad, un ciclo de charlas que hemos organizado Teresa García, psicóloga familiar, y yo, Edurne San Vicente, entrenadora emocional, y que puede que estés viendo a través de mi canal de YouTube, de Tu Mente y Tú, o bien a través del Facebook de Tu Mente y Tú, o incluso desde la página de Teresa de Sin Castigos. Este comienzo de esta charla, de esta primera charla, pues como notas, es un poco diferente a lo que se supone que suelen ser este tipo de charlas, como muy estructuradas, y es porque, como era la primera charla, pues algo tenía que pasar, y es que no tuvimos un problema con el audio de Teresa, ¿verdad? Y no se oía Teresa. Entonces, la primera parte de la charla solo se me oye a mí, aparte de que yo hablo mucho, es que a la pobre Teresa, lo poco que le dejo participar, pues no se había grabado el audio. Así que os traemos aquí esta introducción de lo que trata la charla, luego ya pondremos sí la charla original, el trocito en el que ya se le oía a Teresa, porque tiene ese feeling, esa energía bonita de ser la primera charla y la comunicación con las personas que participaron, y por esa razón no queríamos repetir toda la charla, pero tampoco queríamos dejarla sin la introducción que nos hizo Teresa, porque Teresa nos hablaba de un par de cosas muy interesantes, y entonces, bueno, pues queríamos volver a rehacer esta introducción, pero sin perder la esencia de esa primera charla. Así que, bueno, aquí os traemos esta primera charla que se llama Yo Madre, antes y después. Y bueno, Teresa, cuéntanos un poco de qué va a tratar o trató la charla. Bueno, y ayer dije a Edurne que no quitara la parte en la que decía justo esto que ha pasado, y le decía eso porque me pareció como muy apropiado que pasara justo esto en la primera charla, porque nos dice en una parte de lo que nos pasa como madre. Nosotras pensamos que vamos a hacer una cosa, puede ser que pensemos que no vamos a ser mamá. En eso Edurne y yo coincidíamos. Me enteré ayer, Edurne, o si me he enterado antes, ayer tomé conciencia en profundidad. Y luego, pues, decides quedarte embarazada o no lo decides. En mi caso, no lo decidí. Me quedé embarazada por sorpresa, aunque sabía lo que había que hacer, ¿eh? No fue una cosa que... No fue un Y milagro. no. La Virgen María conmigo no. No. No cuadra. Entonces, yo todo el embarazo lo pasé pensando qué es lo que no iba a hacer. Y claro, nació mi bebé y yo estaba preparada para lo que no iba a hacer y no estaba preparada para lo que sí iba a hacer. Luego, los primeros meses de Ruth fue ensayo y error, básicamente como lo que está pasando hoy. Ayer fue el ensayo-error y hoy es la corrección. Y a mí me parecía muy importante que esto haya pasado porque la maternidad tiene eso. O sea, tendemos a pensar que no vamos a poder corregir, que los daños son irreparables, una serie de cosas. Y resulta que no es así. Los daños son reparables, podemos corregir y sí, es difícil, pero no es tan difícil como nos lo hacemos en nuestra mente, ¿vale? Es difícil, pero no llega al nivel que nosotras nos ponemos o al estándar que nos ponemos a nosotras mismas. Otra cosa que comentábamos en la introducción ayer y que vais a ver en la charla, en la continuación de esta presentación un poquito improvisada, es que si preguntamos o nos pregunta Teresa o os pregunto yo, ¿cuál fue tu primer contacto con la maternidad? La mayoría de nosotros, de nosotras y de nosotros, porque esta charla, en principio, hablamos mucho a las mujeres porque es principalmente la gente que nos llega. Generalmente nos llegan más mujeres que hombres, pero si eres un hombre y estás viendo esta charla, que sepas que esto te influye o digamos, también estamos hablando contigo, que es exactamente igual lo que estamos hablando, pero nos dirigimos en femenino porque generalmente nuestro público es mayoritariamente femenino. Entonces, lo que quería decir es que muchas veces si preguntamos a una persona, hombre o mujer, ¿cuál fue tu primer contacto con la maternidad? Pues la mayoría de nosotras contestamos, pues en el año tal que nació mi primer hijo.
y resulta que te traemos una sorpresa, ¿verdad, Teresa? Que no es realmente así. No, nuestro primer contacto con la maternidad es cuando somos hijos nosotros. Con la maternidad como hija y con la paternidad también como hija. Ujú. Entonces, los otros animalitos, esto lo explicaba yo ayer, sí, Edurne, gracias. Con los animalitos, tú tienes un gatito, decía yo ayer, es que tengo un cachorro de gatito y por eso me viene muy a la mente. Pues un gatito, aunque lo alimentes tú porque su mamá ha fallecido y todo esto, el gatito cuando tiene bebés sabe cuidarlo. Cuando tiene cachorritos, tiene muy claro cómo se cuidan los cachorros. Sin embargo, entre los monos y los humanos, entre los primates, que somos todos monos y humanos, eso no es así. En el experimento en el que se ponía un monito de tela y un monito de alambre, y los monitos sí comían en el de alambre, pero se iban corriendo al de tela. Bueno, pues en ese experimento, los monitos cuando crecieron, esta parte del experimento no es tan conocida, pues resulta que eran completamente incapaces de cuidar a sus bebés, incluso terminaban matándolos. Y eso era porque nosotros grabamos en ese primer contacto con la maternidad cómo se trata a los hijos, cómo se cuida a los hijos. Nosotros no lo traemos de serie, mientras que los gatitos, los perritos, el resto de animales sí que lo traen de serie. Y aunque les saquemos de su hábitat, los cuidan igual. O sea, un animal en un zoo, salvo que el estrés lo esté matando, es capaz de cuidar a sus crías, aunque haya sido separado de su madre siendo una cría. Mientras que los humanos lo tenemos más complicado. Y aquí Edurne entraba y decía, pero no es tan difícil porque... Sí, aquí os dejaba una pizca de esperanza, una gran dosis de esperanza que la vamos hablando en el resto de la charla. Lo que vais a ver ahora es que el cerebro tiene algo maravilloso que es muy, muy plástico. Entonces aprende mucho y hay cosas, o sea, no es súper estricto, no es cerrado de, pues así me criaron, así voy a criar. No. Es cierto que hay que hacer un paso de toma de conciencia, incluso de perdón en algunas de las cosas. Depende de lo que te haya sucedido en tu infancia, en esos 3 primeros años o 2 primeros años. Y una vez que has hecho ese proceso, puedes cambiarlo. Y lo que vais a ver en la charla es algunas de las indicaciones o consejos o observaciones de Teresa de cómo podemos cambiar esa primera crianza, pero para ello obviamente tenemos que ser conscientes porque para cambiar algo primero tenemos que querer, pero aparte de querer tenemos que conocer qué queremos cambiar, porque si no sabes que hay algo que cambiar, pues sencillamente no puedes cambiar algo que no sabes que está ahí o que falta. Por eso hay que hacer ese ejercicio de autoconocimiento y para eso estamos nosotras. Y básicamente pues esta era la introducción que, sintiéndolo mucho, pues ayer nos perdimos. Es muy interesante porque hablábamos de que no es que no tenemos esto grabado, sino que sí que está, pero no está en la parte del cerebro que nosotros podemos acceder, está en la parte del bulbo raquídeo. Porque como bebés tenemos lo que es el bulbo raquídeo formado, pero la parte gris, la que graba todas nuestras experiencias, no está formada. Luego, en ese trabajo que luego se desarrolla en el resto de la charla y en el resto de las charlas que tendremos, en ese trabajo lo que vamos a ir haciendo es que accediendo a esos recuerdos poco a poco y codificándolos. No a todos vamos a acceder, pero sí a muchos de los que nos hacen comportarnos de una manera, ¿no? Edurne nos decía que le salía pues el grito o el enfado y no sabía de dónde salía, y sí que sabemos de dónde sale del bulbo raquídeo, pero no lo tenemos codificado. Entonces es la oportunidad de codificar y con la plasticidad volver a colocarlo donde nos conviene tenerlo. Eso es cierto que se me olvidaba contar mi experiencia, que cuando yo fui mamá yo ya era entrenadora emocional y se supone que yo ya me había trabajado mi paciencia,
De hecho, soy una persona que me cuesta muchísimo, muchísimo enfadarme, siempre me pongo mucho en el papel de la otra persona, de dónde sale eso que me dice. Y entonces, generalmente eso es una buena razón para no enfadarte con la otra persona, entender su forma de pensar y de dónde su planteamiento, su mapa, etcétera. Entonces, me cuesta mucho enfadarme realmente con alguien. Y sin embargo, cuando nació mi hija, a los pocos meses me descubrí, bueno, a los pocos meses no, porque fue como en torno al año, una cosa así, me descubrí dándole el primer grito y fue como, uy, ¿eso de dónde ha salido? Porque esa no soy yo. Que luego descubrí que sí que soy yo. Pero, pero de primeras me quedé así como en shock, en plan de, uy, si yo no, si además esto yo lo tengo súper trabajado, yo sé cómo funciona esto del enfado y tal, pero ¿qué pasa? Bueno, pues ahí viene el bulbo raquídeo del que habla Teresa. A lo largo de las charlas iremos hablando cómo se desarrolla el cerebro. Seguro que en algún momento aprovecho para meterlo, porque a mí la parte de la neurociencia me encanta y es muy interesante saber, y ya no sé en qué parte de la charla yo decía que es muy importante saber esto para saber cómo hablamos con los niños que tenemos delante, con nuestros bebés, porque decía en un momento, muchas veces pensamos que estamos hablando con adultos en pequeñito y que su cerebro es el de un adulto pero pequeñito y no es cierto, no es cierto. Nuestro cerebro varía mucho desde que nacemos hasta que morimos y sobre todo en esta primera parte el cerebro de un niño no es como el de un adulto, por lo tanto no se le puede pedir que se exprese de la misma forma, que razone de la misma forma, ni siquiera que sienta de la misma forma. Y muchas veces pues cometemos este error de tenemos delante a nuestros bebés o a nuestros niños de 3 o 4 años y les hablamos como si fueran adultos en pequeñito y no nos damos cuenta que su cerebro no está del todo desarrollado. Y pues eso, es muy interesante saber todo esto y saber qué información traemos nosotros, qué información están grabando ellos para que el diálogo sea justo, sea lo más equilibrado posible. Y añadíamos que yo solía explicar y suelo explicar que la preparación para tener un hijo, yo recomiendo que sea 2 años 2 antes años antes, cierto. de estar embarazada, la preparación, y que aún así una persona con la que yo trabajé hizo esa preparación como yo recomiendo 2 años antes por circunstancias, porque trabajó conmigo, y una vez que nació su bebé, aún así se activaron cosas que ella no esperaba que se activaran. Entonces, a pesar de hacer el trabajo, a pesar de, esto es un continuo, un día a día. Y por eso yo decía tanto lo de, es que me encanta, hombre, me fastidia, pero me encanta que haya pasado así, porque es un ejemplo práctico de qué es lo que pasa cuando somos mamás. Eso es. Tiene remedio, podemos aprender, se puede cambiar, la plasticidad neuronal nos lo permite. No es sencillo, hemos tenido que quedar otra vez, no estamos igual que ayer, evidentemente, pero sí que hacemos una corrección y ponemos bueno, hasta aquí de esta manera, de aquí en adelante de la otra, y todo o sea, no es que es imposible cambiar, se puede cambiar, y en cualquier momento, creo que esto Edurne lo decías en la parte que va a quedar unida aquí, en cualquier momento se puede cambiar la relación entre padre e hijo. Eso es, sí. Sí, sí. Eso no sé en qué parte de la charla lo dije, pero eso es, yo creo que es muy bonito y muy bueno recordarlo y tenerlo presente porque es importante saber que todo esto que nos va sucediendo en la vida es como esta charla, es lo que dice Teresa. Nosotras nos podíamos haber enfadado y haber generado aquí una sensación de culpa, frustración tremenda y haber dicho incluso, mira, no volvemos a hacer las charlas. Las 3 charlas que tenemos pendientes, que nos he contado que son 4 en total hasta finales de agosto, pues podíamos haber dicho esto es un desastre, se nos da fatal, esto no es lo nuestro, no volvemos a hacer charlas. Pues optar por esa opción tan radical. O puedes hacer esto, por ejemplo, pues decir, echarte unas risas, tomártelo de buen humor, perdonarte el fallo pues que en este caso cometí yo, el lapsus de no grabarlo en la plataforma adecuada para no tener que hacer esta. Te echas unas risas, lo aceptas y dices, bueno, pues aprendizaje, pues para adelante. Pues eso mismo se puede hacer con las relaciones. En vez de cargar con esa mochila, pues puedes tomarlo como se hizo lo mejor que se pudo, lo aceptas, lo perdonas y puedes crear una relación
pues mejor. Quizás no hay maravillosísima, depende del caso, pero por lo menos mejor, que te permita vivir en paz. Y esto no importa qué edad tengas en este momento, ni qué edad tenga o tu hijo o tu madre, tu padre, etcétera. Se puede hacer, se puede hacer. Y básicamente, no sé si quieres añadir algo más, si se nos olvida algo más. Yo creo que en la introducción más o menos Creo que voy a tratamos esto. añadir, por lo mucho que te gustó cuando lo dije, que yo me especialicé para trabajar con niños Ah, cierto. y no me esperaba encontrar lo que me encontré cuando empecé a trabajar, que es que los niños no son como las setas del campo. Esto a Eso, lo Lourdes de le las encantó setas del ayer. campo, gracias, gracias por repetirlo. Los niños no son setas. No nacen solos, no se alimentan del árbol, no, No. resulta que nacen en una familia de común y viven con esa familia. Entonces, si yo trabajo con un niño y no trabajo con el niño que fue su padre, porque yo me encontré otros niños con los que trabajar. Sí, los niños no son zetas, no nacen solos en el campo, viven en unas familias y por eso pasa lo que pasa, ¿no? Por eso es posible que incluso si has trabajado, no sé, en una guardería, en una escuela infantil, pues tu relación con esos niños es distinta a la relación que tienes con tu propio hijo. Puede que el grito no te salga con los niños con los que estás trabajando y sí te salga con tu propio hijo. Ahí porque ahí hay una relación de familia. Ahí están nuestros sí. maestros, ¿no? Nuestros espejos, que es más probable, bueno, más probable, es muy, bueno, sí, más probable que tu hijo te refleje algo como más profundo que lo que te puede reflejar otro niño, ¿no? O un grupo de niños. Exactamente. Mira, pues es lo único que quería añadir. Se nota que Teresa ha hecho los deberes y se ha visto la entrevista en la que no se la oye para escucharme a mí. Sí, hice los deberes ayer y estaba muy bonita la entrevista. Sí, ¿Qué voy a decir? Nos complementamos, sí, es algo bueno. Una cosa que se me olvidó decir, bueno, ya has comentado, no sé si verás este vídeo desde Facebook o desde YouTube, que como son 4 charlas dentro de un ciclo completo, pues para que tanto YouTube como Facebook te avise, pues pon un corazoncito si estás en Facebook y suscríbete a Tu Mente y Tú, y así te avisa para suscribirte. En la parte de arriba donde le das a me gusta de Facebook, pues hay unas rayitas así como formando un triángulo, pues le das ahí y pones activar notificaciones, suscribirte, y así te avisa. Y si estás en YouTube, pues ya lo sabes, es el cajetín donde pones suscribirse, le das ahí y cada vez que subamos un vídeo, pues YouTube te avisa. Y así, en caso de que no puedas estar en directo, pues lo puedes ver en diferido y no se te pierde ninguna. Nos puedes dejar comentarios y bueno, nosotras encantadas de que estéis por aquí y vayáis aportando cositas. Y no sé, Teresa, tú que has hecho los deberes, ¿algo más o ya hemos recuperado la introducción? De mis deberes creo que tenemos la introducción. Ay, mira, ¿ves? Es que las cosas pasan, todo tiene su lado positivo. Ayer, con toda la emoción de ser el primer día, esto que pasó con el sonido de Teresa, pues resulta que se nos olvidó deciros que os traemos un regalo. El regalo. ¡Ay, es verdad, el regalo! Pues resulta que teníamos un regalo para este comienzo de este ciclo, que os lo vamos a dejar en el link de la descripción si estás en YouTube, pues aquí abajo, y si estás en Facebook, ahí arriba. Un link que os vamos a dejar para un diario emocional que en este caso he diseñado yo, para que podáis ir empezando a conocer vuestro universo emocional de una forma pues pausada, como muy detallado, con mucho cariño, y espero que os lo descarguéis, que lo utilicéis y que empecéis a compartir con nosotras pues alguna de esas cosillas que se mueven cuando haces un diario emocional, que a mí por lo menos me parece muy esclarecedor. Es una herramienta que está muy probada y que ayuda mucho a conocerse uno mismo, porque cuando terminas el diario emocional lo repasas y generalmente suele salir algún wow de anda, pues eso no lo sabía. Así que os animo a que lo hagáis. Y yo aprovecho para decirles que se queden hasta la 4ª charla, porque en la charla de cierre también tendremos un regalito. Que es más de la parte que me toca a mí, que son las creencias y cómo cambiar las creencias. Entonces, eso que ayer se nos olvidó,
¿Ves? Sí, era positivo todo. ¿Ves? ¿Ves? Me acuerdo una vez que mi hija, no me acuerdo qué tema era, pero me acuerdo que mi hija me preguntaba, ¿eso es bueno o es malo? Es que no me acuerdo cuál es el ejemplo, no me viene ahora a la cabeza. Y yo me encogí y le contesté, pues depende. Y me decía, se quedaba así como, claro, porque ellos muchas veces esperan contestaciones de sí o no. Bueno, muchas veces, alguna, mi hija es más bien de depende. Pero ¿Qué remedio le habrá quedado? quizás tiene influencia ser mi hija, sí, es más de depende. Pero sí que es veces que hay veces que espera el sí o no, o que yo le dé la respuesta, la solución a todo, ¿no? Y entonces fue mi depende y fue como, ¿cómo que depende? Es que no me acuerdo qué fue. Pues yo qué sé, quizás llovía o no sé, algo así. Digo, bueno, pues porque todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Entonces, pues decidimos nosotros si te quieres quedar en lo negativo o quieres aprovechar lo positivo. Pues mira, nosotras estamos aprovechando el positivo de un error y es ofreceros este regalo del diario emocional que ayer se nos olvidó y dejaros con la incógnita y con las ganas de saber cuál será el regalo al final de este ciclo de estas 4 charlas. Así que sin más, os dejamos con la continuación de la charla. Lo siento un montón que os hayáis perdido todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Ves? De todo se aprende, chicas. Lo siento en el alma. Pero bueno, como se está quedando grabado, supongo que la grabación sí que se le está oyendo porque yo sí la oigo. Pero, pero bueno, Pero nos sirve. sí, nos haces un resumen, porfa, Tere. Ahí te voy. Nos sirve, lo que acaba de suceder nos sirve, porque esto es lo que pasa en la maternidad, justo esto que acabamos de vivir. Nos sirve porque está todo visible. Ay, Edurne. Está todo visible, pero no está todo visible al mismo tiempo. O sea, aquí me estaban viendo, pero no me estaban escuchando. Lo mismo nos pasa en la maternidad, nos estamos viendo, pero no nos estamos escuchando. O sea, nos vale como ejemplo que haya sucedido esto. ¿Y qué es lo que no escuchamos o qué es lo que no sabemos? Pues el resumen que les voy a hacer. Un gatito tiene grabado, aunque no lo cuide su mamá, trae grabado de forma innata cómo tiene que cuidar a sus hijos. Un mono y un humano no lo trae grabado. Un mono y un humano lo graban los primeros años de vida. Por eso el famoso experimento, el del que se ponía un monito de piel por un lado, que era un muñeco, y otro monito de alambre por el otro lado, esos monos que crecieron después de ese experimento asesinaban a sus bebés, que suena duro decirlo, pero asesinaban a sus bebés. ¿Y por qué los asesinaban? No porque querían matarlos, sino porque no sabían cuidarlos. Se sentaban sobre ellos, les rompían un pie. O sea, era una cosa que esta parte del experimento no está tan difundida, no se ha hablado tanto de qué pasó con esos monos después. Bueno, pues lo mismo nos pasa a nosotros. Hombre, no llegamos al extremo de asesinar a nuestros bebés, no llegamos a ese extremo salvo con una depresión profunda o cosas así, no se llega a ese nivel. Ahora bien, sí que es verdad que lo que hacemos, por eso hay que conectar con ese niño que fuimos nosotros, con ese primer contacto con la maternidad, porque lo que hacemos sale de forma instintiva, tal y como se grabó en aquel momento. Ya. Algo que dices esto y me da por pensar. Bueno, por pensar, y al mismo tiempo lanzo una esperanza, ¿no? Porque como yo digo en mis charlas y en mis talleres y en el grupo de maternidad con inteligencia emocional, estad relativamente tranquilos porque algo maravilloso que tiene el cerebro humano es que es súper, he dicho súper, plástico. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos la capacidad de aprender y de modificar muchas cosas de forma consciente. Sí que es cierto que hay que hacer un trabajo profundo y pues eso, trabajarlo mucho. Estas cosas sí o sí necesitamos a alguien cerca, como Teresa. O como Edurne. Bueno, o como Edurne, lo que pasa es que como esto voy a escarbar un poco en psicología, cuando acabe la carrera de psicología quizás me incluyo de momento. Bueno, pero yo sí la incluyo porque sé que lo que hace funciona. Sí, entonces el tema es que mi pregunta es, esto también nos pasa a los seres humanos. Quiero decir que si hemos tenido unos 2, 3 primeros años de vida
en el que se nos ha dado una educación, vamos a quitar un poco lo más radical, ¿no? Vamos a quitar un maltrato bestial, un abandono súper fuerte o una crianza en un ambiente muy duro, ¿vale? Vamos a hablar de esta gente, de nosotros, digamos, de de un medio ambiente normal, por decirlo de alguna manera. Si hemos recibido una crianza en esos primeros años en los que, pues eso ha sido una crianza un poco más fría, un poco más distante, mmm, cuando seamos padres, según lo que comentas, tenderemos a tener ese tipo de crianza. O sea, y el hecho de intentar cambiar aquel método de crianza con el que se nos crió, pues va a generar ahí un encontronazo, ¿no? Que ahí es donde, por ejemplo, sí veo que puedo entrar yo con mi trabajo, con el entrenamiento emocional, para gestionar esa reacción emocional. Pero el arreglar eso, ahí tiraría de ti, ¿no? Porque, o sea, porque instintivamente, por mucho que tú digas, no, no, voy a hacer una crianza con apego, porteando a mi bebé un montón y tal, que esto me suena como que lo he vivido. Si has tenido un método de crianza un poquito más frío o mucho más frío, te va a salir, ¿no? Te va a salir y ahí es donde entra luego la parte de cómo nos cuidamos o cómo no nos cuidamos. Es decir, la parte positiva que decía antes, ¿no? El amor, el cariño, la alegría, esa la aceptamos. La parte negativa, véanse las comillas. Vamos a hacer este gesto muchas veces a lo largo de las charlas, ¿eh? Porque lo de negativo y positivo es muy criticable. La parte no tan agradable, parece que nuestra sociedad se ha convertido un poco en un mundo feliz del Aldous Huxley. Bueno, pues la parte esta que no se acepta, además nos suele generar otra historia de qué mala madre soy, que ya volví a fallar, ya volví a hacer, que esto va a entroncar, no lo vamos a desarrollar completamente hoy, va a entroncar con la siguiente, pero es que ahí es donde nos entra. Sobre todo si yo no quería repetir ese patrón. O sea, todo lo que yo no quería, que les decía al inicio, yo no quería esto, yo no quería lo otro, yo no quería lo demás allá. Hay una parte emocional que la trabaja muy bien Edurne y hay una parte que está en las creencias. Y también están grabadas ahí en el bulbo raquídeo, no están en la parte más plástica del cerebro, por decirlo así. ¿Eso quiere decir que no se puede cambiar? En absoluto. Eso quiere decir que necesita una profundidad diferente para cambiarlo. Yo les aviso cuando explico esto, es como si tenemos una casa y hay unas paredes que son las paredes maestras o las columnas maestras y hay unas paredes que son móviles, que podemos reformar la casa y las movemos. Las columnas maestras están grabadas en esos primeros meses y años de vida y las nuestras también. ¿Qué hacemos para poder cambiar eso? Pues el entrenamiento emocional nos va dando una parte y la otra parte es ir construyendo unas nuevas paredes maestras para poder quitar aquellas. Qué bonito, me ha encantado, me encanta el símil, me gusta un montón. Bueno, no intentemos, porque si intentamos eso es un problema, no intentemos quitar una pared maestra o una columna maestra antes de haber construido otra columna. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo les decía antes que esto de que no me hubieran escuchado lo iba a usar como parte. O sea que cuando cree el vídeo, cuando lo edite, no quito este fallo de que no se te oía, ¿no? Hombre, puedes quitar la parte en que no se me escucha, pero mantén la parte en la que digo, en la que conectas el sonido, porque sí. Si no, esto no va a tener sentido. Porque hemos quitado una pared maestra, en ese caso tú quitarías una pared maestra, pero antes de quitar esa pared maestra, lo que has hecho es colocar una nueva pared maestra. Cambiaste algo y cuando cambiaste ese algo dijiste, ¿ahora escuchan a Teresa? Bueno, pues si ahora la escuchan ya podemos seguir. Ya podemos seguir, eso es. Eso es. Eso quiere decir, cuando yo empiece con ese pensamiento, con ese no sirvo, con ese todas estas cuestiones,
Acordarme, aquí está mi pared maestra, estoy construyendo la nueva pared maestra, ya tengo unas herramientas que me está dando Edurne, unas herramientas y estoy construyendo la nueva pared. Y es una enseñanza incluso para nuestro bebé. Nuestro bebé va a ir asumiendo que las paredes se pueden cambiar, que las casas se pueden cambiar, que los límites son móviles. Me encanta porque yo antes de conocerte, antes de que llegaras a mi vida, como dije, ya era entrenador emocional. Y una cosa que me frustraba mucho era la frustración. Salvando valga la redundancia, pero era así porque yo me sentía frustrada y al mismo tiempo me frustraba esa frustración porque era como, si yo ya sé cómo funciona esto, si ya sé que es cuestión de expectativas y bla, ¿por qué no soy capaz de cambiar las expectativas? Y bueno, Teresa no lo ha dicho de momento, pero Teresa tiene un taller que se llama Familia Singular y estas cosas las hemos trabajado mucho porque obviamente lo he hecho con ella. Estas cosas las trabajamos mucho, pero claro, lo que en aquel momento a mí me faltaba era eso. O sea, yo estaba intentando destruir una pared maestra, una creencia, sin dar una alternativa, que coincide mucho con una parte de mi entrenamiento, que es la negociación con el ego cuando quieres cambiar algo en tu vida y ves que procrastinas, lo intentas y lo dejas y tal, que es esa negociación, es el, espera, vamos a ver qué opción tenemos, vamos a buscar una opción positiva y luego ya vemos de dónde viene esa voz interior que te dice no lo hagas, no lo hagas. Pero primero le tienes que dar una opción más relajada, más positiva y que no asuste tanto, ¿no? Que ese es un poco el trabajo que hacemos con el ego. Luego tiene una forma, una estrategia y tal, pero básicamente es eso. Y coincide mucho con lo que tú estás diciendo y además me llama muchísimo la atención y me encanta que lo digas. Hola, Vanina, que se nos ha apuntado otra, una amiga de Israel. Hola, que me llama mucho la atención porque yo he vivido y veo a menudo estrategias de coaching y psicología, bueno, yo tampoco tengo mucha experiencia con psicólogos, pero por alguno he pasado, digamos, y la estrategia suele ser, vamos a destrozar, vamos a eliminar esa creencia. Claro, ahora, según lo explicas tú, es como muy obvio de, bueno, vale, y si o sea, es como si te encontraras ante un abismo, ¿no, Teresa? Porque si dices, vale, la quito, y, claro, es como cuando le dices a los niños, mm, no puedes ver la tele, no puedes ver la tele, no puedes, ya, pero y el niño se queda así como, vale, y si no puedo ver la tele, tengo que buscar otra cosa que hacer, pero es más fácil si le das una alternativa, quitarle aquello que crees que por la razón que sea no quieres que haga. En plan de, vamos a pintar. Bueno, vale, pues dejo de ver la tele porque ya tengo un plan B súper interesante, ¿no? Pues me ha parecido algo muy importante que os animo a todas a que reflexionéis y a todos que reflexionéis sobre eso porque aunque están ahí se pueden cambiar, pero claro, el cómo se cambia es realmente fundamental porque volvemos otra vez. Quizás si intentamos, o quizás no, sin el quizás, si intentamos quitar esa creencia sin dar una alternativa, fracasaremos, ¿no, Teresa? Volveremos a ella, ¿no? No solo es que volveremos a ella, es que si conseguimos quitarla, y es una creencia maestra, se cae el edificio. Es Ya. decir, claro, es que esto lo explico porque, y pongo otra metáfora. Imagínate que tú creciste en la selva del Amazonas. Nunca viste un avión, nunca viste un coche, nunca viste un edificio. Te defiendes perfectamente de serpientes, tormentas, te orientas en el bosque. Porque claro, creciste allí. Ujú, Vale, ahora resulta que alguien va de viaje a la selva del Amazonas y te trae a Madrid ujú. y te suelta en el centro de Madrid, en las Cibeles, y te deja solo. Pues qué marrón. Claro, ahí está. O sea, no sabes orientarte más allá del sol. No sabes qué son los coches, no sabes cómo cruzar una calle, no sabes qué es un edificio, y ves pasar un avión por el aire y bueno,
te puede dar tranquilamente una crisis de ansiedad de 3 pares de nariz. Me suena. Entonces, esto no es por asustar, simplemente es decir cómo funciona. Cuando es una creencia maestra, la detectas, como ha dicho Edurne, porque la detectas porque se te repite, procrastinas, se te vuelve a repetir, vale, estoy ante una creencia maestra. Solo necesitas saber ver el piloto. O sea, cuando vas conduciendo, esta es otra metáfora, cuando vas conduciendo, tú ves el piloto que te indica si el freno está bien, el piloto que te indica si llevas combustible o no, el piloto que te indica si el airbag está bien, y con eso tú te sabes manejar. Vale. Esto es igual. Es importante cuando ves ese se me repite, recordar, vale, aquí me falta combustible. Claro. Abrir esa pequeña puertita para ir poniendo ladrillos a la nueva creencia maestra que vamos a construir. Mira, nos acaba de escribir, te acaba de contestar María y te dice, qué interesante eso también para trabajar la prepotencia occidental, que no tiene nada que ver con la maternidad, pero me ha gustado mucho el comentario, me gusta el nombre ese de prepotencia occidental. me ha encantado. Y con esto que estamos hablando, una vez más, aprovecho para romper, digo una vez más porque lo he dicho un montón de veces por las redes, en mi taller de Gema, y bueno, hace poco lo hablaba con la matrona, rompo una lanza y animo a que, no sé si esto lo oirá alguien que pueda cambiar las cosas inmediatamente, y si no, no te preocupes, que daremos más guerra, es que esto nos lo deberían contar. Quiero decir, está entrando poco a poco el entrenamiento de la inteligencia emocional y de las emociones en el cole, que está genial, pero una vez más alguien debería hablar con los adultos que se hacen cargo de esos niños. Y hablando específicamente de la maternidad, hace poco hablaba con una matrona con la que de aquí del pueblo en el que yo estoy viviendo, aquí en Valladolid, y vamos a intentar crear estas charlas de inteligencia emocional con las mamás que hay en el centro de salud donde yo vivo. Y una cosa que comentábamos y que decíamos, esto nos lo debería contar alguien. Quiero decir, nos deberían contar, en mi caso particular, cómo funciona el cerebro y cómo cambia, pero debería estar dentro de la preparación al parto y del posparto, ¿no? Igual que nos enseña la lactancia en algunos centros de salud. Aquí tenemos una matrona maravillosa. Si ves esto en algún momento, Cristina, muchísimas gracias. Tenemos una matrona maravillosa que se preocupa mucho de que haya charlas de porteo, charlas de lactancia, y yo creo que alguien nos debería contar esto, porque creemos que vamos a ser padres y ya lo sabemos todo, y ya está. Y luego nace y nos damos cuenta de que no lo sabemos todo. Pero el problema es que nadie nos cuenta o no sabemos, así que espero que esta charla llegue a mucha gente, que hay una alternativa, que se pueden cambiar las cosas siempre y cuando encuentres a alguien que te lo cuente y un profesional que te eche un cable en cambiar un poco o modificar estas creencias, ¿no? Pero claro, alguien te lo tiene que contar, Teresa, porque como tú dices, si nadie te lo cuenta, no existe. O existe, pero lo esconde. Justo la semana pasada, hace 2 semanas, en una de las terapias, una mamá me contaba así y casi se sonrojaba al decirlo, es que siento rechazo por mi hija. Y claro, eso también existe. Y si esa mamá no se hubiera, o sea, me alegro de haber construido una buena relación de confianza con esa mamá porque pudo desahogarse. Entonces me dice, es que suena muy mal lo que te voy a decir. Y yo le dije, pues no, suena muy bien. ¿Cómo va a sonar bien que yo rechace a mi hija? Pues suena muy bien porque al menos lo puedes decir. Eso es. Y sí, esto también pasa, porque en nuestras creencias maestras tenemos creencias que apoyan a la maternidad y tenemos creencias que no apoyan a la maternidad. Y cada creencia trae su propio pensamiento adjunto, su propia emoción adjunta. Si no lo puedes decir, no lo puedes cambiar. Claro, si no empiezas por verbalizar esa emoción, no puedes
no puedes cambiarla, no puedes hacer nada con ella, ¿no? Si no tomas conciencia y lo pones como primer propósito, digamos, no puedes hacer nada. Si dices, bueno, pues nada, pues me pasa esto, me fustigo, me siento fatal, pero ya Y ya está. está. Y ahí se queda, no hay más. Mientras que de la otra forma, a ver, pero tú quieres sentir rechazo por tu hija. No, yo no quiero sentir rechazo por mi hija. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa para que lo sientas? Y ya ahí le empecé a decir qué partes rechazas de ti misma, porque el rechazo aparece así. Es decir, lo que yo rechazo de mí misma, cuando lo veo en mi hija o en mi hijo, lo rechazo también. Sí, ya. Lo que yo rechazo de mi marido, del padre de mi hija o de mi marido, que además estamos juntos, pues lo rechazo en mi hija o en mi hijo también. Y si quiero salir de ahí, necesito tener todos estos datos. Pero antes necesitamos saber que estas cosas pasan y que son naturales que pasen. Eso es. Para mí es fundamental, eso lo acabas de decir, de que es natural que pase, es algo que a mí digamos, fue lo que más me motivó a dedicarme a conectar, a que las mujeres conecten con ellas mismas. Ese es el punto, es que es normal que te pase, pero igual que puede pasarte lo que dice Teresa, de que estés súper, bueno, que rechaces de alguna manera o sientas esa aversión por tu hija o tu hijo, por eso puede pasar, también te puede pasar que, por ejemplo, Teresa empezaba para las que no podéis escucharla, comenzaba con su presentación o con la presentación de esta charla contándonos que ella en principio no quería ser madre. Bueno, pues en eso, no sé si lo sabes, Teresa, coincidimos. ¿Por qué? Yo jamás quise ser madre, o sea, pero desde muy pequeñita, bueno, pequeñita, desde que empecé a tener conciencia de esto, yo no quería ser madre. Y fue a partir de mi formación de inteligencia emocional, cuando hice la formación de experto en inteligencia emocional y trabajé muchas cosas, cuando dije, pues sí, sí quiero ser madre. Y entonces ahí es cuando hablé con mi pareja y decidimos ser papás. O sea que nosotros lo buscamos, pero que no fue hasta que hice un trabajo previo de aceptación y perdón de muchas cosas mías, hasta que no me vi lista, hasta que me vi preparada para ser mamá. Y claro, yo me imagino gente que ha sido papá o mamá sin haber hecho este trabajo ni nada parecido, pues al final los niños son como nuestro espejo. Entonces, si te hacen ver cosas que nunca jamás por asomo ni has trabajado ni piensas que se puedan trabajar, pues claro, al final son eso, maestros en hacer de reflejo y de espejo y que nos veamos reflejados y que salgan cosas nuestras que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Y al final, por decirlo de alguna manera, lo pagan ellos, ¿no? Lo pagamos todo. Bueno, en realidad todos, es verdad, la sociedad completa, es cierto. Claro, es que en estos días lo hablaba con mi pareja, con Alberto. Hay una persona, varias que conocemos, pero tengo en mente ahora mismo una, y él me dice, es que esta persona, y me cuenta, ¿no? La situación de esa persona. En relación a esa persona ya adulta, con sus padres ya mayores. Y entonces yo le digo, pero claro, habría que ver cómo ha sido la relación en ese hogar. ¿Qué ha pasado mientras ese niño fue niño? O sea, el tratamiento que nosotros le damos a nuestros hijos es una letra que firmamos a futuro. Y en el futuro esa letra se revierte. Entonces, no es que lo pagan nuestros hijos, que sí, es cierto, lo pagamos también nosotros, porque cuando llegan a cierta edad, la relación que tienen con nosotros es una determinada y no otra. Yo ahora mismo me viene a la cabeza, la hablaba con esta matrona, con Cristina, la hablaba en relación a, pues eso, a este proyecto que tenemos Teresa, que tengo yo y que tiene otra gente, de pues eso, de darle valor a la maternidad y a la paternidad, insisto, que hablamos de maternidad, pero también estáis vosotros incluidos, de darle valor a la maternidad como casi, bueno, sin casi, como forma de vida, o sea, que tiene su mérito, su valor y es tan importante, pero para todo el mundo, no solamente para los niños. Y hablamos de un caso cercano a mí,
de una persona que dio a luz y a los 3 días le dejó al bebé al cuidado de sus padres y se puso a trabajar, y ella se puso a trabajar. Y hablando con ella me decía, yo jamás he sentido culpa por hacerlo, yo tenía que trabajar y tenía que trabajar, y yo, pues vale, genial. Y siguió la conversación, seguimos hablando, el hijo estaba al lado y hablamos de muchas cosas, y volvía otra vez el tema de la maternidad, y decía, en un momento dado decía, ay no, si este ha sido súper independiente desde pequeñito. Y claro, yo me encogía de hombros y le miraba, porque ya era un hombre, ya tenía él 17 años, yo me encogía y me miraba de hombros, no decía nada, por supuesto, y pensaba, no decía nada porque no tenía nada que decir, no por nada. Y pensaba yo, pues lo normal, ¿no? Quiero decir, si desde tan pequeñito, digamos, se ha tenido que buscar la vida con otro criador, vamos a decir, pues lo normal que tú lo sientas independiente de ti, porque es que pues ha tenido que ser independiente de ti. Y seguía la conversación y decía, eh, lo que pasa es que este no me cuenta nada. Siempre, como siempre ha sido tan independiente, le cuenta las cosas a sus amigos y tal, pero nunca recurre a nosotros. Y claro, yo me volvía a encoger de hombro y decía, y yo pensaba otra vez, pues lo normal, ¿no? Quiero decir, ¿cómo te lo va a contar a ti si tú no has estado ahí desde pequeñito? Entonces, has sido independiente, se ha buscado la vida y se ha seguido buscando la vida el resto de su desarrollo como persona. Quiero decir, pues lo normal, pues que no te lo cuente a ti, sin más. Pero esto lo pensaba yo. Y entonces, hablando con la matrona, me decía la matrona, bueno, pues cuando ese niño de 17 años, o ese medio hombre, o sea, medio adulto de 17 años, sea un adulto de 60 años y sus padres sean unos viejitos, pues quizás tampoco les cuida. Y habrá que otra vez hacer la lectura de, pues lo normal, ¿no? Quiero decir, es algo que él es lo que ha aprendido desde los 3 días de vida. Entonces, sí es una inversión, no es para, no, lo voy a cuidar bien para que luego me cuide. No es eso. Pero que al final esto es lo que se aprende, es lo que dice Teresa. Es parte del aprendizaje de cómo somos, cómo queremos crear ese núcleo familiar, incluso social. Porque yo siempre insisto en que esto no se queda solo en la familia. Se quedan los amigos, en la sociedad, en absolutamente todo. Y es muy curioso lo que dices, porque justo los trabajos menos valorados, y les llamo trabajos, podríamos llamarle labores que tienen Mm. menos carga de dinero, Sí, ¿no? sí. Pero justo las labores, vamos a llamarlo así, que menos valor tienen en nuestra cultura son precisamente el cuidado de niños y el cuidado de mayores. Mm, ¿Casualidad? mm. O sea, Sí. estamos creando de esa manera, Mm. pero podemos crear de cualquier otra. Eso es el mensaje maravilloso con el que queremos que os quedéis. Esto se puede cambiar. No importa la edad que tenga tu hijo. Si es pequeñito, pues mejor, pero si es un poco más mayor, no importa, esto se puede cambiar en cualquier momento. La relación con una persona se puede cambiar en cualquier momento. Y cuando digo en cualquier momento, no te estoy diciendo que si tu hijo es adolescente puedes cambiarlo, que también. Me refiero en cualquier momento. Tú puedes tener una mala relación con tu padre o con tu madre, y si haces un trabajo contigo mismo de perdón, aceptación y comprensión, etcétera, puedes mejorar esa relación porque vas a cambiar la perspectiva. Así que esa es la lanza de se puede cambiar esta educación, y lo que pasa es que si hablamos de maternidad, pues es el momento ideal. Si tienes uno pequeñito, un bebé pequeñito, pues es lo ideal cambiar esto para que la relación con tu bebé y con tu niño pues sea como habías soñado que iba a ser, y luego te encontraste ciertas dificultades. Bueno, para acabar esto y que no se extienda, porque llevamos, según nos dice, 50 minutos charlando, lo que pasa es que la primera parte de mientras organizábamos todo esto, esto se va. O sea que realmente estamos ajustadas en el tiempo. Pero para acabar con esta charla, a mí me gustaría daros un tip muy bonito de cómo gestionar el enfado, porque por lo menos cada una tendrá que gestionar el suyo, ¿no? Pero su emoción predominante. Pero a mí la que me sorprendió, y entonces yo hablo de mi experiencia, a mí la que me sorprendió cuando fui mamá, que Teresa lo sabe, era el enfado, porque yo soy como muy paciente, me gusta mucho dialogar, me cuesta muchísimo, muchísimo enfadarme con alguien, muchísimo, porque siempre me pongo en el papel de la otra persona, soy muy empática, y entonces en cuanto cambias la perspectiva, pues te das cuenta que pues quizás las cosas no son como tú pensabas, ¿no? Y entonces es como más fácil conectar con otra persona y que no te enfades tanto.
Y entonces me sorprendía mucho cuando me enfadaba con mi hija. Y entonces lo que os traigo es un tip de cómo gestionar ese enfado para que no se te vaya de las manos. Que llega un momento que aún así necesitas a Teresa o a alguien como Teresa. O puede que no, ¿eh? Pero bueno, si sabes cómo funciona, pues digamos las veces en las que se te vaya de las manos van a ser menores o incluso ninguna. Entonces, lo que os quería contar es cuando que os estudiéis mucho a vosotras, no hace falta que sea solamente con los niños, sino aprovechar cualquier oportunidad en la que veáis que os estáis enfadando para detectar cómo es vuestro ciclo del enfado, ¿vale? Cómo es vuestras reacciones, dónde sentís el enfado y cómo va encendiéndose, porque esto del enfado es como una olla express, es como o como una tetera. No te enfadas y te enfadas de golpe todo un montón, no, aunque no seas consciente, el enfado va muy poquito a poco y vas acumulando una sustancia que se llama cortisol y se va acumulando, acumulando, acumulando y cuando tú notas que estás completamente fuera de sí es porque tienes ahí a tope, ¿sabes? Está ahí pitando la olla express porque está a tope de cortisol y estás ahí, sí, en ese momento el enfado. Pero no es necesario llegar a ese punto para detectar que te estás enfadando. Entonces lo puedes parar un poquito antes. Y mi propuesta es que te estudies cómo vas notándolo, puede que sea en el pecho, puede que sea en el estómago, que aprietes la mandíbula. Cuando veas que te estás enfadando o que sea en un atasco, dices, espera, espera, ¿dónde lo estoy notando? Y en ese momento lo puedes parar. ¿Cómo lo puedes parar? Bueno, pues una estrategia para parar el enfado es no justificarlo. ¿Qué significa no justificar? Es no echar más leña al fuego. Si ves que te estás enfadando, no empieces a decir, claro, porque es que esta persona se me ha metido delante, en caso de que sea un atasco. O si es con el niño o con la niña, pues que no lo justifiques con mensajes en plan de lo hace adrede para molestarme, ¿sabes? Por ejemplo, cosas así. Intenta darle la vuelta y darte a ti misma, a tu cerebro, alguna explicación positiva o algún razonamiento positivo o cambiando de tema. O sea, cuando empiecen a mandar estos mensajes, piensa en algo completamente diferente. Incluso si estás con tu niño y estás perdiendo notas que te estás enfadando, vete de la habitación un momento, piensa o toca o huele algo completamente diferente, porque nuestro cerebro es así de fácil de engañar. Entonces, en cuanto lo distraes y le cambias la temática en la que está pensando, se reduce ese cortisol y vas a tener un espacio de tiempo para que entre esta parte del cerebro que se llama el córtex prefrontal, que es lo más racional, y vas a poder pensar de forma más racional, sin toda esa química, de forma más objetiva, si ese enfado es más o menos razonable, si puedes orientarlo de otra manera, si puedes hablar con tu hijo de otra forma, si el atasco se va a solucionar porque te enfades o no. Y entonces puedes reducir ese enfado y no llegar al pico máximo. Ese es mi tip así, si necesitáis más información, pues aquí me tenéis. Pero ese es mi tip para esta charla y para que no se nos vaya tanto de las manos ese enfado con nuestros pequeñuelos. Y el mío está muy relacionado con este, porque yo también les quiero dejar un tip. Una vez que ya ha pasado, viene ese autofeedback negativo. Ujú. ¿Cómo es posible? Yo no quería repetir esto, ¿cómo es posible que me esté pasando? Y todo lo demás que nos podamos decir. Entonces, mi tip va a ir en el sentido de voy a abrir una pequeña ventanita, esto me está hablando de una pared maestra que tengo construida, que yo no había visto hasta este momento, voy a estudiar mi pared maestra. Mm. Al estudiarla puede suceder que recuerdes cosas de tu pasado, porque los recuerdos están ahí. No están codificados en la materia gris, pero están. Luego puede suceder que recuerdes algo y lo puedas codificar en tu materia gris y entonces ya puedes como ir construyendo otra cosa. ¿Y cómo construyes otra cosa? Pues el primer ladrillo es, vale, esto me servía cuando tenía 2 añitos, cuando tenía 3 añitos, cuando tenía, no sé, el recuerdo que tenga. Ya salí de esa edad. ¿Cómo puedo decirme ya salí de esa edad? Pues a veces con una foto, pero puede suceder que no tengas, yo no tengo fotos de cuando era pequeñita. Mm. Puede suceder que no tengas fotos. Simplemente imagina a esa niña que fuiste y tranquila, ya pasó. Yo estoy contigo. Ya pasó. Ahora vamos a aprender otro modo de enfrentar esta realidad.
y ahí vamos a ir colocando ladrillito a ladrillito, vamos a ir construyendo la nueva pared maestra que nos va a sostener nuestro edificio. Me encanta porque una vez más, bueno, a cada uno nos funciona una técnica, pero una vez más, conmigo las que vibran son las, y por eso Teresa y yo nos llevamos bien, obviamente, si no tendría otra, estaríamos haciendo esta charla con otras personas, pero si estamos nosotras juntas es por algo, porque a mí me gusta mucho esto de hablarnos a nosotros con amorcito, con cariño, y ya está bien de reñirnos y de darnos tanta caña, y es como, pues no, vamos a abrazar a esa niña o ese niño, a calmarlo y decirle, bueno, no pasa nada, ya está ahí, sabemos por qué y no pasa nada. Bueno, pues sin más, lo vamos a dejar aquí para que sea una charla breve, que era la intención, y nos vemos la siguiente semana. No os preocupéis que lo vamos a publicitar tanto como esta, para que no se os escape en ningún momento. Pero aunque veas esta charla, una vez más te digo, en diferido, o bien en el canal de YouTube o en Facebook, es importante que le deis al me gusta y que os suscribáis y todo esto, porque así el propio Facebook y YouTube pues os avisará que ha habido cambios. Entonces si te suscribes a Tu Mente y Tú en Facebook, te avisa, y si te suscribes al canal de Tu Mente y Tú en YouTube, pues también te avisa. Entonces, por eso lo de la suscripción, porque así te mantiene atento. Entonces, cualquier cosa que os haya removido o cualquier duda que os surja, nos la dejáis en comentarios y Teresa y yo pues intentaremos contestaros y así esto pues se va alimentando. Incluso, algo que no he dicho al principio, ya tenemos organizadas 4 charlas que son entre julio y agosto. Pero si queréis tratar algún tema que durante estas 4 charlas no hemos tratado o que desarrollemos alguno de los temas que veáis un poquito más, pues nos lo decís. Y así pues vamos dándoos información y un servicio pues más ajustado a vosotros. Y ya está, no sé, un besito muy fuerte por mi parte y Teresa, te dejo despedir. Un besito muy fuerte también por la mía. Pues nada, hasta luego y nos vemos prontito el siguiente jueves, no, el próximo. Estamos aquí en Tu Mente y Tú con Más que Maternidad. Así que un besazo. Chao.